¿Qué pasó? Bueno, vámonos con el ministro de Industria y Comercio. Vámonos con el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, para que expliquemos entonces este decreto del día de ayer sobre la cuestión del metanol. Buenos días, ministro, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Julio y demás amigos del programa El Sol de la Mañana. Un placer para mí estar con ustedes. Bueno, buenos días, ministro, buenos días. Sí, ministro, explíquenos las claves de este decreto que se promulgó en el día de ayer. Bueno, realmente estamos frente a una situación que se repite año tras año con el abuso y la manera delincuencial con que se maneja el metanol en República Dominicana, que es un problema que lamentablemente, para ponerlo en contexto, se da en muchos países de Latinoamérica y casi siempre ubicado a principios de año y meses festivos hasta Semana Santa. Anteriormente no se seguía la trazabilidad, el registro se tiene, porque son pocas industrias que lo importan, quizás apenas algunas 6. Y este producto va destinado a la parte de las pinturas y a la parte de refrigeración. Y no se seguía la trazabilidad y el control adecuado del producto, que con este decreto, que es bien específico en el seguimiento, en el registro y en las consecuencias de lo que pueda pasar, así como lo que no lo lleven. Fíjense que parte integral es la Dirección de Aduana y la Dirección de Control de Drogas para darle seguimiento, así como el Ministerio Público y los organismos de inteligencia, de manera de que pueda haber mucho más control y menos incidencia en las muertes que se registran con el metanol. Eso Sí, quiere, buenos días. Y eso quiere decir entonces que si son pocas las industrias que importan este producto, el Estado puede darle seguimiento y saber quiénes están haciendo uso indebido o vendiendo indebidamente o ilegalmente ese metanol a otras personas. Efectivamente, de ahora en adelante va a ser ilegal la comercialización que no esté registrada y deberán de pasar balance mensualmente del movimiento que se hace con ese producto. Pero no serán investigadas esas industrias porque hay muertos, hay muchos daños ya cosechados en el país. Están siendo investigadas y se le está dando seguimiento. Recordemos que por eso hablamos no solamente del seguimiento al metanol, que era una deuda de tener las herramientas que la justicia pueda utilizar, y por eso este decreto, y por eso también los reglamentos de la ley 1719 que se votó en junio del 2019 y que todavía no tenían los reglamentos, se entregaron ayer para que la justicia pueda actuar con eficiencia cuando le llegue un caso de este tipo, no solamente con lo que es ya los alcoholes. También los ilícitos incluyen medicinas falsificadas, el comercio de cigarrillos, tabaco y lo que son los hidrocarburos. Son 4 componentes de los ilícitos que afectan de alguna manera directa, no solamente la salud, que es lo principal, porque la pérdida de una sola vida es mucho. Imagínense ustedes cientos de vidas que se pierdan. Pero además hay algo que yo quiero tener la oportunidad de dejarlo claro, que 2 o 3 delincuentes dañan empresas de más de 100 años, marcas que son marca país, productos que son de una regulación de calidad internacional y que son de los más buscados por nuestras exportaciones y presencia en mercados extranjeros, y 2 o 3 delincuentes, bueno, se encargan de hacer campañas y de demeritar tanto esfuerzo de tanto tiempo y de tanto trabajo que se le da a la familia dominicana en empresas que sí pagan sus impuestos y de que sí fabrican unos productos de calidad. Ministro, ¿cómo se va a aplicar la exigencia de desnaturalizar el sabor de estos alcoholes utilizando benzoato de denatonio? ¿Cómo esto se va a aplicar?
es parte del proceso. Cuando se importa un producto, tendrán que mezclarlo, y el mismo decreto señala que tendrán que mezclarlo en presencia, como sea el caso, de o un oficial de aduanas o un oficial de la Dirección de Control de Drogas. No se podrá comercializar sin que tenga esa mezcla. Y estos son componentes químicos, puramente químicos. No ha tocado aprender un poco en estos días de que se le añade un producto que es intragable. Inmediatamente tiene contacto con la papila gustativa, produce una náusea, una reacción inmediata, y eso es lo que se está procurando. Ministro, el decreto también establece niveles de sanciones o alguna situación especial para los que encuentren en esa práctica. Bueno, es que inmediatamente, por eso hablamos de los ilícitos, inmediatamente caen los ilícitos. Y entonces ahí sí están todos los reglamentos, todas las penalidades, las consecuencias, con una ley muy drástica que data del año 2019 y que no estaba en la implementación, y le faltaban esos reglamentos que ya están en la consultoría jurídica para promulgarlo. ¿El decreto entra en vigencia inmediatamente? Inmediatamente, incluso el decreto fue firmado el lunes en la noche y se dio a conocer en el día de ayer, pero ya inmediatamente está firmado y está en la Gaceta, es de acción inmediata. Ministro, surgen esperanzas de que desaparezcan las muertes, porque como usted acaba de decir y lo ha dicho en varias ocasiones, una sola muerte duele, y que desaparezcan las intoxicaciones. Y la pregunta es, ¿con este decreto es suficiente o hace falta otras medidas? Bueno, adelante. Lo que voy a decir, quiero que ojalá cale como es el espíritu del presidente Abinader y de todos nosotros. Siempre hace falta el aporte del ciudadano, de la conciencia ciudadana, porque lo que más nos preocupa a nosotros es la pérdida humana. Una es demasiado, y con este tipo de situación pareciera casi que son suicidios lo que hacen, porque se sabe que cuando se ingiere 3 onzas de metanol, es como si se embalsamara viva a una persona, y lo que se están tomando son más de 3 onzas de metanol. Lamentablemente, los delincuentes que hacen estas adulteraciones, ¿en dónde la hacen? ¿Quién se toma eso? Los sectores más deprimidos de la sociedad. Fíjense que esto no se ha visto en ningún hotel, en ninguna discoteca, en un club. Donde se ven son en los barrios más deprimidos de la sociedad. Ustedes no hay registro ni hay posibilidades, por ejemplo, de que una fábrica formal eso haya calado para que saliera en exportación, porque no hay posibilidades. Lo que lo hacen con una premeditación y una alevosía muy criminal. Entonces hace falta que lo denuncien, que haga conciencia a la gente, que nos ayuden a que se sepa dónde están para poder entonces combatirlo también. Y apelar a la conciencia, a la ayuda de todos los ciudadanos. Bueno, nosotros saludamos todas esas disposiciones, porque esto hay que frenarlo o si no controlarlo de alguna manera. Ahora, las autoridades, ¿tienes tu información si las autoridades han hecho estudios toxicológicos de la sustancia, por ejemplo, que se encuentran en esos laboratorios o en la sangre de las personas afectadas? Porque, y con esto te termino la idea, ¿no? Porque aparte del metanol pueden haber otras sustancias. Me dice un profesor que este puede ser también etilenglicol, una sustancia llamada etilenglicol, que es también, se disuelve fácilmente, es transparente, es un descongelante y tiene un sabor dulzón que puede ser también utilizado y es altamente venenoso. Es decir, ¿es solo metanol o pueden existir otras sustancias que se estén usando? Sí, es solo metanol y se han hecho pruebas, es parte de los procesos. Incluso en principio, cuando se daba la opinión pública data sin
sin la elaboración necesaria. Se decía, por ejemplo, 247 intoxicados, pero ahí hay intoxicados de diferentes situaciones, no necesariamente de alcohol o de metanol, incluso de comidas o de medicamentos. Pero cuando se va a la mortandad, que entonces se envían las pruebas al INASIF, entonces ahí es que se ha detectado. Y en lo que se han intervenido, se envía al laboratorio de aduana, que ha hecho una labor muy eficiente. Exacto. Y entonces se detecta que es metanol. Y incluso con el apoyo de instituciones privadas y de laboratorios privados, se confirma. Y entonces por eso que se habla y se actúa sobre el metanol, ya con hechos y pruebas fehacientes, tanto de las defunciones como de las muestras que se han incautado. Ministro, háblenos de la actividad a la que usted va ahora en unos minutos con la Asociación de Industrias. Bueno, lo primero es que debo de felicitar en el día de hoy, y qué bueno porque con ustedes lo va a oír el país entero, a todos los dominicanos que han tenido fe y han salido a trabajar, y a todos los extranjeros y los capitales también dominicanos que han tenido fe y han apostado a la inversión. Nosotros hoy somos estudio del Fondo Monetario Internacional, porque es la economía que se ha fortalecido y se ha salido a competir como un ejemplo en Latinoamérica. Fíjense que ayer el Banco Central lanza el IMAE, y lo que lleva la delantera de las empresas son la zona franca y las industrias, que desde el Ministerio de Industria y Comercio se le da seguimiento con el apoyo del presidente de la República. Y son números extraordinarios. Nosotros hemos crecido más de un 30% en estos meses, en estos últimos 2 meses, en la zona franca y en las industrias. Solamente en el sector de tabaco, en exportaciones a los Estados Unidos hemos crecido más de un 50%, pero se ha ampliado hacia el cultivo nacional, que antes no se le daba el apoyo, para que haya un encadenamiento no solamente de las exportaciones por zona franca, sino también de lo que se produce hecho en República Dominicana. Y eso todos los días lo vemos en los medios para contactar de que sea así, de las inauguraciones, de la noticia. Por ejemplo, en esta semana se inauguró aquí la primera fábrica en el mundo de prueba PCR aprobada por la FDA, que se van a fabricar 1,5 millones mensuales en la República Dominicana, hecho por manos de mujeres y hombres dominicanos para el mundo. Y entonces eso nos llena a nosotros de mucho orgullo, de mucha esperanza, y por eso felicito a toda la población, el que invierte y el que trabaja. Eso es una gran señal. Oli, finalmente, pues el ministro tiene un compromiso ahora a las 9, adelante. Sí, precisamente iba a hablarle al ministro de los números de empleo, porque ha sido el motor, el ministerio que él encabeza, de el despegue económico después de un hundimiento de la economía fruto de la pandemia y ante la situación del turismo. Y él nos dio algunos detalles. Ministro, ¿cuántas industrias, tanto en el ámbito de zona franca como en otros renglones, han mostrado interés en venir a la República Dominicana durante la gestión del presidente Abinader y suya en Industria y Comercio? Fíjense, la semana pasada participé en un foro de navieros, donde también participaron ministros de América Latina, y ahí cada uno de ellos hablaba del nearshoring, de cómo pudiera ser una experiencia para sus países y se estaban preparando. Cuando me tocó a mí, yo le dije que nosotros aquí no nos estábamos preparando, lo estábamos viviendo. Nosotros tenemos 5 empresas que sacaron sus operaciones de Asia y se instalaron en República Dominicana. Y eso va a seguir siendo así. Nosotros toda la semana inauguramos 3 y 4 empresas. Por ejemplo, yo estoy ahora en la puerta del IRD con una actividad, pero a las 11 de la mañana tenemos la inauguración de una inversión española, que es la primera fábrica de servir agua en cajitas de cartón
reusables que ya no van a usar plástico. Y lo van a ver en el mercado porque es para el consumo nacional y para la exportación a todo Centroamérica y América Latina. Y entonces esas son noticias que se sustentan en números. Nosotros hemos recibido 48 nuevas empresas en Zona Franca y un número igual fuera de Zona Franca en inversiones, como una fábrica de vidrio, como la inversión que ha hecho Nestlé, como esta de hoy que es fuera de Zona Franca, como una de ayer en La Vega, similar, y 4 parques nuevos de Zona Franca. Pero vuelvo y digo, tanto fuera como adentro, como un solo músculo de creación de empleo, de que haya más oportunidades por competencia para los dominicanos y de que haya más exportaciones, porque eso es lo que producen los recursos para invertir en otras áreas. El mes de marzo, nosotros exportamos 1.116 millones de dólares, cuando nunca en la historia, nunca se había llegado a exportar ni siquiera cerca de los 1.000 millones. Y exportamos 1.116. Estos son números reales. En pandemia. Tenemos 7 meses rompiendo récord de producción, tanto en Zona Franca como en industria, en plena pandemia. Y esto es siguiendo una estrategia que nosotros asumimos desde que llegamos, encabezada por el presidente y con talento y con equipo seleccionado para buscar y caerle atrás a las inversiones y hacer lo que hay que hacer, y ahí están los resultados. Y no diría, ministro, el doctor Balaguer, que encontraron una nave lista para el despegue o una nave en despegue. Preparadísimo, por eso es que adelante, Julio. La pregunta fue ahí. Adelante. Por la pandemia. Es la decir, población yo creo que ni siquiera el presidente adelante. La población sabe que las medidas de los últimos días parece que no había nave, se la habían llevado. Hemos tenido que construir una. Ministro, muchas gracias. Un abrazo y te felicito porque en el fin de semana, en una actividad casualmente con los CEOs de Zona Franca y de empresas, Julio, tú participaste y el ánimo que tienen toda esa gente de estar en República Dominicana produciendo y dando empleo. Así es. Pues muchas gracias al ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó. Muchas gracias, ministro. A ustedes.